Avance Informado con Gisela Bayona. En Ecuador, los grupos delictivos organizados ya no solo disputan territorios, disputan también infancias. En los últimos años, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por bandas criminales se ha vuelto una práctica común, sobre todo en zonas fronterizas y barrios empobrecidos. Adolescentes que deberían estar en las aulas o en las canchas, hoy aparecen detenidos por delitos como sicariato, extorsión o microtráfico. Según las cifras recientes, más de 3.000 menores han sido involucrados en crímenes graves solo en el 2024. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Gisela? Muchísimas gracias por la invitación y con gusto conversemos de este tema importantísimo. Un tema muy triste y doloroso, ¿no? Entiendo yo que el gobierno ha creado esta comisión interinstitucional para combatir el reclutamiento de menores por parte de los grupos delictivos. Esta problemática pues ha profundizado, digamos, el contexto de conflicto interno en el país. ¿Qué datos tenemos a la fecha? Yo dije un dato que lo saqué del 2024, que era de 3.000 prácticamente niños y adolescentes que habían sido involucrados en delitos graves. Hoy, ¿qué nos dicen las cifras? Bueno, quisiera empezar contándote que el decreto 21 del presidente es básicamente la formalización de una estrategia que hemos venido ya construyendo con el Ministerio del Interior, entre el bloque social y el bloque de seguridad, para reconstruir y transformar el tejido social. Nosotros durante el año 2024 y el primer trimestre del año 2025 empezamos a hacer un mapa georreferenciado, un mapa de calor con el Ministerio del Interior para identificar cuáles son estas zonas en donde el bloque de seguridad tiene que entrar primero y luego, en la lógica del conflicto armado no internacional, tomar control efectivo de este territorio a través de los servicios del Estado. Ahora bien, vamos a los datos. Tú bien lo has dicho, son 3.000 adolescentes que estuvieron en conflicto con la ley relacionado al conflicto armado interno. Esto es una muestra inicial de cuántos niños pueden estar en contacto. Nosotros tenemos una proyección en donde más o menos 25.000 niños y niñas en cada uno de estos, o tomando una suma de cada uno de estos lugares en donde se encuentran, pueden estar en situación de vulnerabilidad de ser cooptados por bandas de delincuencia organizada. De esas zonas donde se hizo el mapeo para ver cuáles son estos sectores más difíciles o calientes de la delincuencia, donde estarían la mayoría de estos 25.000 niños, ¿cuáles son? Bueno, estas zonas mapeadas están, digamos, en reserva, obviamente porque son parte de operaciones de seguridad, pero creo que hay algunas que son a voz populi, ¿no es cierto? O sea, claramente tenemos zonas en Guayas, no solamente Durán, en Guayaquil, tenemos zonas en Los Ríos, en Manabí, Esmeraldas, en Orellana, en Esmeraldas un poco menos, y aquí en la provincia de Pichincha también, en donde hay lugares en que no solo los niños, sino las familias no tienen otra opción o no han visto otra línea de desarrollo que no sea vincularse a los grupos de delincuencia organizada. Y este es un problema estructural, como ya lo sabemos, y para un problema estructural necesitamos soluciones estructurales con metas a corto, mediano y largo plazo. Por eso la institucionalización del comité, para darle la prioridad y la priorización adecuada de los esfuerzos de cada ministerio a esta línea de trabajo. Hagamos un símil de lo que pasa actualmente con la estrategia para la prevención de la desnutrición crónica infantil. El hecho de que el Estado haya asumido esta línea de trabajo como una política de Estado, como una política pública, ha hecho que tengamos resultados al corto plazo, o buenos resultados al corto plazo. Lo mismo quiere el presidente de la República, Daniel Noboa, en relación a este punto específico. ¿Y cuál será el rol específico del Ministerio de Inclusión en esta comisión? ¿Se está planteando tal vez medidas de protección que sean directas, apoyo comunitario o intervención directa en el territorio? Bueno, nosotros vamos a trabajar en 3 grandes líneas. Primero, el tema de la prevención.
En materia de prevención y de educomunicación, tenemos una estructura a nivel nacional como Ministerio de Inclusión Económica y Social que llega a cada uno de los hogares más vulnerables a través además de esta interrelación que tenemos con el registro social, que nos ha servido para hacer esta georreferenciación de la cual te comenté previamente. Vamos a llegar con los mensajes, como ya lo hemos estado haciendo también, pero además con toda la información sobre los servicios del Estado. Esto en materia de prevención, acompañado además de otro tipo de estrategias ya más permanentes, como la implementación de espacios integrales, esto lo dijo el presidente también en su discurso del 24 de mayo, y las brigadas sociales, que han sido una estrategia permanente. La segunda línea de trabajo es la protección de los niños y niñas que de alguna forma han sido y están siendo rescatados de estos sectores, especialmente aquellos que ya se encuentran en un momento de violencia o en un contexto de violencia. El Ministerio de Inclusión Económica y Social gestiona los servicios de protección especial y en ellos las casas de acogida. Lo que tenemos presupuestado para este año es tener casas de acogida especiales y especializadas para niños y niñas reclutados por grupos de delincuencia organizada. En estos momentos, estos chicos que tienen medidas de protección emitidas por las juntas de protección cantonales y ratificadas por los jueces, están yendo a las casas de acogida que son las normales o las comunes. Ahora lo que estamos buscando es generar especialidad en la protección. Y posteriormente también, y un tercer eje de trabajo que va a ser el MIES, es la construcción y el acompañamiento en su proyecto de vida. ¿Por qué? Porque los jóvenes, generalmente los chicos o los niños y niñas son jóvenes, están entre los 14 y 17 años. Necesitamos, ahí sí, con una relación bastante directa con el Ministerio de Educación, especialmente el Ministerio de Salud, hacer un seguimiento, pero además darles las oportunidades necesarias para que puedan tener un mejor futuro. Justamente una de las mayores críticas ha sido la desconexión entre las políticas sociales y las políticas de seguridad del Estado, ¿no? ¿Cómo garantizar que esta comisión haga una intervención integral, como acabas de mencionar, y no nos quedemos solamente en el tema represivo? Porque eso es lo que me has hecho durante todos los años anteriores. Bueno, creo que su estructura misma da un mensaje claro y adecuado. Si bien lo preside el Ministerio del Interior, preside además el bloque de seguridad del Ministerio, por obvias razones, por razones logísticas, por razones de intervención inicial del bloque de seguridad. La gran mayoría de los ministerios que estamos involucrados en este comité somos ministerios que tienen un eje o una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque esta interrelación obviamente tiene dos grandes objetivos. El primero es un objetivo meramente de seguridad, que es tomar control efectivo de los territorios. ¿Por qué? Porque llega la policía, llegan los militares, hacen sus intervenciones, pero quien se queda es el Estado, el núcleo duro del Estado, que somos nosotros, con los servicios de salud, educación, cuidado, etcétera. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es básicamente dar nuevas oportunidades, y por eso tú ves al Ministerio de Trabajo involucrado dentro del programa, Ministerio de Educación. Vamos a vincularle también a la Secretaría de CENESID, que es la Secretaría de Educación Superior. ¿Para qué? Para que, lo que te decía previamente, la construcción del proyecto de vida de estos chicos y de sus familias sea o parta de la generación de oportunidades. Justamente el tema de la familia, la que rodea a este niño o adolescente que está tomando como opción el narcotráfico o el terrorismo. Las familias estas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, igual que sus hijos, ¿no? Donde los grupos criminales les ofrecen dinero o protección a cambio del reclutamiento de sus hijos. ¿Cómo va a ser el trabajo con esas familias, enteras, ¿no? Sí, nosotros primero tenemos que realizar una identificación adecuada, y esto lo hace el bloque de seguridad. Si bien complementamos ese trabajo, la idea es que nosotros nos quedemos en estos lugares que se han identificado. El trabajo con las familias, después de la identificación, implica la vinculación a los servicios de protección social. Ahí la unidad de registro social, con la cual estamos trabajando de manera directa, lo que va a hacer es determinar el decil de pobreza que, conforme la metodología de esta unidad, se determine, y posteriormente
en el marco de la generación de un piso de protección, darles los bonos o pensiones necesarios, vincular a niños y niñas a la educación, a salud, etcétera, y de ser necesario sacarles del núcleo familiar para que puedan tener un mejor futuro. Ahora, yo me imagino que todo este proceso tendrá que ir de la mano con ayuda psicológica, ¿no? Porque además esto implica un daño grave en la psiquis de los menores. Sin duda alguna, no solamente psicológica, sino también en general todo el concepto de salud mental. Por eso la Vicepresidencia de la República está también dentro de todo el proyecto del comité, porque al ser su competencia en materia de salud mental, en donde estamos muchos ministerios involucrados, se le va a dar mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el acompañamiento en materia psicológica y además psiquiátrica infantil es indispensable, ya que estos chicos no han visto otra opción que no sea, en muchos de estos espacios, vincularse a los grupos de delincuencia organizada. Nosotros hicimos un pequeño pilotaje que es igual reservado, tenemos algunos resultados, pero en diferentes zonas del país hay varios chicos que tienen como objetivo de vida vincularse a estos grupos de delincuencia organizada. Y esto obviamente porque o lo ven en la televisión, o porque lo ven de sus padres y sus familiares, o porque es la única realidad que tienen alrededor. Y para poder sacar además a estos chicos de ese medio necesitamos una intervención psicológica y psiquiátrica también. Y en ese sentido, una planificación adecuada con el Ministerio de Salud y encabezada por la Vicepresidencia de la República es parte de este programa que vamos a elaborar. En esta hoja de ruta me imagino que tendrán ya metas a corto y a largo plazo. ¿Podemos saber cuáles están ya planteadas para el corto plazo? Nos vamos a reunir conforme lo establece el decreto en los próximos 15 días. El primer trabajo ¿Y ahí van a plantear la hoja de ruta? El primer trabajo que se va a realizar es poner sobre la mesa los esfuerzos que se están realizando por cada una de las carteras de Estado, y en los próximos 3 meses lo que se va a hacer es establecer ya una política pública formalizada, que es lo que ha venido pasando en el país. Tenemos ya hecho el diagnóstico, todos conocemos qué es lo que está pasando. Tenemos cada uno ya nuestra forma de intervenir frente a ese diagnóstico. Lo que falta y lo que ha faltado con los objetivos planteados es formalizar las políticas públicas. Y eso es lo que busca este decreto, es que formalicemos una política pública y tengamos una hoja de ruta clara. Y me imagino que tendrán sistemas para evaluar el impacto real que va a tener en el futuro la comisión, ¿no? ¿Qué indicadores van a usar para justamente eso? Eso es algo que tenemos que construir. Tenemos que construir dentro del comité. Para eso el acompañamiento de la Secretaría de Planificación es indispensable, porque necesitamos indicadores claros. Pero más que el indicador, y lo que el presidente de la República nos ha pedido a todos los ministerios, es en realidad buscar cambiar, valga la redundancia, cambiar realidades, ¿no? Entonces vamos a tener indicadores al corto, mediano y largo plazo, cuantitativos y cualitativos, pero nuestra evaluación final será bajar de manera contundente los niveles de violencia y los niveles de reclutamiento de delitos. Es que creo que es indispensable, y con esto tengo que cerrar, pero es indispensable garantizar que esta comisión no quede como un anuncio simbólico más, sino que tenga la capacidad operativa, el presupuesto y la continuidad más allá del momento político actual que vivimos. Y le digo esto porque justo ahora temprano, antes de saber que tenía entrevista con usted, veía unas declaraciones de un activista de derechos humanos en Colombia. Al ministro Reinberg ayer me decía, no compare a Ecuador con Colombia, no tiene nada que ver, pero creo que es la comparación más cercana que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Y decían que justamente el problema que tienen ahora con las guerrillas y las disidencias de las guerrillas es justamente que eran niños, que eran reclutados por estas guerrillas, por estos delincuentes, y que el Estado nunca se hizo cargo de ellos, nunca los buscó para arrebatárselos a la guerrilla de las manos, y eso generó que hoy sean esas personas que ya son adultas y que no saben nada más que guerrear, que matar. Yo creo que este comité nos da la posibilidad de construir una estrategia propia como Ecuador, tomando obviamente todas las experiencias que han vivido otros países,
claramente diferentes a las nuestras. Tanto se habla de El Salvador, tanto se habla de Colombia, tanto se habla de México, tanto se habla de otros países fuera igual de América Latina, Israel, etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es construir una política que se adapte a lo que estamos viviendo. Estamos viviendo, obviamente, un conflicto armado no internacional contra bandas que tienen una intensidad de ataque muy fuerte y hemos visto últimamente que eso está pasando. Para eso, las experiencias, pero también toda la articulación interna para construir algo propio como Ecuador. ¿Para qué? Con el único objetivo de vivir en paz. Creo que es lo que necesitamos. Sí, obviamente nuestra historia es distinta, pero a lo que iba yo es que lo que pasa mucho es la desatención del gobierno en estos sectores. Hoy estamos pensando en cómo nos articulamos para atender esa necesidad y esa es la gran diferencia, ¿no? Sí, que debemos como te decía, Gisela, y solamente para terminar, perdóname que me tome 30 segundos, creo que hay cuestiones estructurales como la pobreza y la falta de llegada por parte del Estado a estos sectores que son prioritarios y que va a ser prioridad cubrir estos problemas estructurales por parte del Estado. Muchísimas gracias por el espacio. No, a usted, Harold, muchísimas gracias. Nos acompañó Harold Burbano, ministro de Inclusión Económica y Social. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.